Buenas, otra vez en el mismo sitio. Le voy a contar realmente por qué este adolescente con poca historia en Venezuela, porque el karate, como el kung fu que hubo aquí, el maestro Tao, un tremendo gimnasio muy reconocido en Venezuela, empiezan por supuesto en los años 40, 60, y empieza a crecer las artes marciales por una película, por supuesto, de Bruce Lee. Y por supuesto, al avispón verde, que eso después lo contaremos cómo Bruce Lee llega a ser avispón verde. Bueno, vamos a contar la personalidad ya, por supuesto, un poco opacado. Ya no era el peleador, porque ya tenía unos adolescentes y un gimnasio. Era la disciplina, y era una persona que se fijaba en todo. Le quedaba como en su mente, como una fotografía o un video, cómo eran las técnicas, porque vamos a recordar que hasta donde él llegó no tuvo maestro después del planchado. ¿Y cómo llegó él a crear este gimnasio? Por su disciplina. Observaba, pensaba y no se trancaba en una pared, en una sola visión, sino él miraba más allá de su propia nariz. Por eso que llega a donde él, por supuesto, dentro del gimnasio, todo uno de los más grandes karatecas, que le dio clase y lo formó. Una es Nina, los Vargas, Carlos Fu, Jorge Vara, que el gimnasio of Karate era más guerrero que técnico. Pero estos personajes que acabo de nombrar, el 6 Oscar lo empieza a limpiar como una esfera y pulir la esfera de cristal. Esa esfera de cristal que él estaba formando ahí fue el inicio que el gimnasio empezara a hacer los katas. Porque tenemos que acordarnos ahorita que él no tuvo maestro como lo tuvimos nosotros, que fue él. Él fue nuestro maestro y formarnos. Ese fue el detalle. Entonces él, cuando está limpiando esa esfera, crea una de las más monstruosas, haciendo katas, postura, precisión correcta, Nina. Y después, por supuesto, ahí con Jorge Guevara. Jorge Guevara hacía unos katas espectacular, perfecto, postura. Cada movimiento de sus manos transmitía aquella sensación que estaban combatiendo con esas personas que él no buscaba. Yo me acuerdo cuando, después de muchos años, cuando yo entro, yo los admiraba muchísimo. Y después, por supuesto, también tenía lo que se llama Brigitte. Brigitte, una mujer adolescente, con una actitud, era altísima, pero con unos kivas, una postura, el movimiento de las piernas, era algo espectacular. Era una técnica
increíble. Por supuesto, más adelante estaba, por supuesto, los hermanos Pichardo, Carlos Pichardo, Luis Pichardo. Cuando yo empiezo a hacer el karate, oye, cuando los veo, ya no era un blanco principiante, como antes, que eso después era otra historia, y eso lo transformó. Este adolescente que no tuvo un maestro que lo guiara, sino había algo dentro del tatami cuando él daba la clase, aquella espiritualidad y mostrando cómo teníamos que hacerlo, y encima el respeto, la columna principal con su base, porque él decía, las artes marciales como arte, no decimos de las bellas artes, no confunda que el karate es un arte, ¿ok? Son palabras diferentes, lo pueden buscar en los libros de